Te voy a contar la historia de un hombre que, en una tarde de verano y con el polvo pegado a las manos, cambió su vaca por una bolsa de frijoles, y contra todo pronóstico, aquello acabó transformando su vida. Escucha bien, amigo mío, porque no es cuento para niños ni receta de riquezas fáciles. Es una lección de trabajo, arrepentimiento y cómo Dios suele obrar en lo pequeño cuando hay decisión de por medio. Era finales de los años 50, en un pueblo del norte donde el sol cae como una losa y el viento levanta mapas de polvo. La casita de Tiburcio estaba al borde del camino de tierra, adobe cuarteado, una higuera que apenas daba sombra y un corral donde una vaca, flaca y paciente, pastaba lo poco que quedaba. Esa vaca era todo para Tiburcio y su madre. No había banco que llamase a su puerta, ni fábrica cerca. La leche de aquella vaca era el pan de cada día, y con lo que sobraba se cambiaba por lo imprescindible. Tiburcio tenía 30 años, ojos claros como la piedra de río y manos que jamás le habían conocido callo por costumbre propia. Trabajar, trabajador de verdad, no era su costumbre. Prefería charlar en la plaza, arreglar herramientas a medias, soñar con viajes que nunca llegaban. Su madre, doña Amada, era la otra mitad del sustento. Madrugaba, ordeñaba, vendía un poco de queso en el mercado y cosía para los vecinos. Ella había puesto su vida en la vaca, la veía casi como herencia, como promesa de futuro para su hijo. Cuando la sequía empezó a apretarlos, la vaca enfermó. Perdió peso, la ubre se hizo pequeña, y Tiburcio, en vez de ocuparse de curarla con esmero o buscar remedio, se dejó llevar por la desesperación y por el consejo de la calle. La noche en que todo cambió, el pueblo olía a humo de leña y a latas vacías. Una tertulia en la taberna hablaba de milagros y hombres listos que cambiaban carneros por oro. Fue entonces que apareció el anciano. No era del pueblo, venía con un poncho, barba clara y ojos que parecían haber visto muchas cosechas. Caminó hasta la puerta de la casa de Tiburcio como quien no tiene prisa, y con voz quebrada pero firme le ofreció un trato. La vaca por una bolsa con frijoles. No unos frijoles cualquiera, dijo el anciano. Frijoles de buena simiente, resistente a la sequía, murmuró. Tiburcio miró la bolsa, el brillo de las semillas, y con la cabeza llena de promesas y sin consultar a su madre, aceptó. Así sembrarás y tendrás lo tuyo, le dijo el anciano. Y sin más, se fue por donde había venido. Doña Amada vio todo desde la puerta. Salió corriendo con el delantal en la mano y gritó, «Tiburcio, ¿qué has hecho?» Él, con orgullo y vergüenza a la vez, intentó justificarlo. «Madre, sembraré, vendré mejor para nosotros». Ella lo miró con los ojos empañados. La vaca era su vida, su trabajo de años. Ese intercambio fue para ella una traición. No hubo más discusión. La vaca se fue y la bolsa quedó encima de la mesa como un reproche. Los primeros días, Tiburcio creyó estar en lo cierto. Hablaba con conocidos de sembrar y vender. Soñaba con nuevos corrales, con vacas gordas, con dejar la plaza y hacerse hombre respetable. Pero la realidad golpeó pronto. La tierra, caliente y cuarteada, no respondió a las semillas tan rápido como él esperaba. La jornada de sembrar no era sólo echar frijoles a la tierra. Había que labrar, abonar, proteger de aves y escarabajos. Tiburcio, que había cambiado la vaca sin pensar en el esfuerzo, descubrió que el trabajo verdaderamente sostenido requería constancia. Mientras tanto, la gente del pueblo comenzó a mirarlo distinto. Algunos murmuraban, otros se apiadaban, pero había quienes no perdonan la torpeza. El patrón de la hacienda, un hombre de ojos fríos y botas siempre limpias, lo contrató para el trabajo más bajo.
limpiar las porquerizas a cambio de comida. Era el trabajo que cualquiera con dignidad rehúye, pero Tiburcio lo aceptó porque no tenía más. Aquellas mañanas olían a lodo, a estiércol y a cuero viejo. Sus manos, que antes tocaban la campanilla de la vaca, ahora olían diferente. Las ampollas le nacieron como cuentas en las palmas. Por las noches, al lavarse los pies, la vergüenza lo calaba más que el cansancio. Doña Amada, por su parte, seguía levantándose a las 4. Tenía que estirar lo poco que quedaba. Un café aguado, pan duro remojado. No se quejaba en voz alta, pero su mirada era una madeja de cansancio y oración. Hay vergüenzas que no se dicen. Ella prefería poner el mundo en manos de quien oye y cuida. A veces, cuando la luna apenas asomaba, la veía rezando en silencio, y su hijo, escuchando, sentía algo en el pecho que le apretaba. La caída de Tiburcio no fue solo social, fue interior. Se sentía pequeño, como una herramienta rota que ya no sirve. Llegaron las noches de remordimiento. ¿Por qué no le pregunté a mi madre? ¿Por qué creí en el brillo de unas semillas y no en el fruto de la vaca? Le dolía, y ese dolor empezó a transformarlo. No fue un relámpago de arrepentimiento, fue un goteo que, poco a poco, fue limando su orgullo. Una mañana, ya casi cuando la esperanza parecía poca, ocurrió algo que nadie esperaba. El anciano de la barba pasó otra vez por el pueblo. Algunos vecinos lo señalaron. Ahí viene el de los frijoles. Esta vez Tiburcio no estaba para grandes discursos. Lo buscó en la calle y le preguntó con voz baja, ¿qué tenían esos frijoles de especial? El anciano lo miró y no respondió de inmediato. Sonrió con tristeza y señaló hacia el terreno baldío que Tiburcio había pensado usar como huerto. «Siembra, muchacho», dijo. «Pero no solo siembras con la mano, siembras con la cabeza y con el sudor». Tiburcio, empujado por una mezcla de curiosidad y necesidad, fue al terreno. Lo que vio le heló y luego le encendió. Entre las grietas del suelo había pequeños brotes verdes. No eran milagros que aparecieran en la noche. Eran el resultado de algo que había pasado desapercibido. Alguien, quizá su madre o algún vecino con buena voluntad, había regado lo suficiente, había cuidado lo mínimo para que las semillas no se secaran. Tal vez el anciano no había prometido magia. Las semillas eran buenas, sí, pero necesitaban manos. Ver aquellas plantas le produjo una emoción que no cabía en palabras, asombro, agradecimiento y, sobre todo, vergüenza convertida en decisión. A partir de entonces, la vida de Tiburcio cambió. No porque las semillas se multiplicaran solas, sino porque él se multiplicó en trabajo. Se levantaba antes del alba para cavar, ensanchaba surcos, aprendió a hacer compost con restos de la cocina, a poner pequeñas barreras para proteger las plantas de las gallinas y del viento. No todo fue rápido ni limpio. Hubo aciertos torpes y fracasos, hojas que se secaron, lluvia que faltó. Pero la constancia fue su nueva lengua. Sus manos, antes suaves y vacilantes, se hicieron fuertes. Las ampollas cicatrizaron y dejaron huellas como medallas humildes. Doña Amada fue la primera en ver la diferencia real. Al principio, dudó. La gente del pueblo se había acostumbrado a juzgar. Pero cuando la primera taza de frijoles cocidos tuvo mejor sabor porque habían salido del propio campo, sus ojos brillaron con otra luz. Comprendió que su hijo no había cambiado por vanidad, sino por trabajo, y eso restauró algo en ella, la esperanza de que la familia saldría adelante, no por un golpe de suerte, sino por esfuerzo sostenido. La cosecha no fue inmediata ni monumental, pero fue suficiente.
Los frijoles resistieron mejor que otros cultivos. Aquel suelo, que parecía estéril, respondió a la paciencia. Tiburcio vendió una parte, no todo, y con ese dinero empezó a recomprar lo perdido. Primero una ternera flaca, luego otra, y con el tiempo un pequeño rebaño que le devolvió la dignidad de tener sustento propio. Lo más importante fue lo que hizo con lo que ganó. No lo atesoró. Recordó las caras largas que había visto en el pueblo cuando la vaca se fue, y entendió que la restauración era también social. Compró leche para los vecinos en días duros, ayudó a quienes tenían menos y, en una tarde de lluvias escasas, prestó su saco de grano a los que no tenían. El patrón de la hacienda, que lo había visto barrer porquerizas, terminó reconociéndole la mano y la entrega. No porque pagara lo evidente, sino porque la comunidad empezó a notar el cambio. El hombre que se humilló y luego trabajó con constancia, volvió con la frente alta. Su nombre dejó de ser motivo de chanza y pasó a ser ejemplo. No todo fue fácil, y no todo lo que ganó fue riqueza ostentosa. Lo que ganó fue la confianza de su madre, la paz interna y la posibilidad de vivir con dignidad. El encuentro final con el anciano fue sencillo, sin pompas. Una tarde, ya con la cosecha en saco, Tiburcio lo encontró sentando en el mismo tronco donde lo había visto la primera vez. —¿Fuiste tú quien trajo los frijoles? —preguntó Tiburcio, con la voz teñida de gratitud y respeto. El anciano lo miró, como quien pesa las palabras, y dijo: «Yo traje las semillas. Lo demás lo trajiste tú». Era una frase pequeña, pero valía más que cualquier discurso. «La semilla es buena», añadió, «pero la semilla sola no camina. Dios da la tierra y la lluvia cuando quiere, y a veces no. Lo que Él espera es que la gente se ponga a trabajar con lo que recibe». Entonces, con una sonrisa que parecía un adiós, el anciano se incorporó y se perdió en el camino de polvo. La moraleja de esta historia no es que unos frijoles sean fórmula de prosperidad. No, amigo mío. La enseñanza está en esa línea entre la ayuda y la respuesta humana. La providencia no anula la voluntad y la semilla no sustituye al esfuerzo. Tiburcio aprendió que la dignidad se recupera con trabajo, con decisiones que incluyen arrepentimiento y reparación. Aprendió a mirar a su madre de frente, a pedir perdón, a restituir lo que pudo y a compartir lo que ganó. Si hoy alguien te ha hecho sentir que cambiaste tu vaca por frijoles, si tomaste una decisión impulsiva que dejó a otros heridos, no te quedes en la culpa. Levántate. Siembra donde puedas, en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. Aprende lo necesario, busca consejo sabio y, sobre todo, no esperes que la semilla se convierta en árbol sin cuidarla. La historia de Tiburcio nos recuerda que a veces el milagro es la mano que no se rinde, la decisión de volver con humildad y el día a día de sembrar. Y ahora, si esta historia te ha conmovido o te ha dado ánimo, quédate un momento. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si quieres más historias que nos recuerden la dignidad del trabajo y la misericordia que acompaña el arrepentimiento. Señor, Padre bueno, te damos gracias por las pequeñas semillas que pones en nuestras manos. Danos fuerza para trabajar con constancia, humildad para pedir perdón cuando fallamos y corazón generoso para compartir los frutos. No pedimos atajos ni promesas vacías, sino la gracia de hacer nuestra parte cada día. Amén. Comparte esta historia con quien necesite ánimo hoy y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si te quedaras sin la vaca? ¿Sembrarías, pedirías ayuda, te rendirías? Tu experiencia puede ser la semilla que otro necesita.